Hola mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí listos para escuchar otro interesante testimonio, pero antes de eso quiero decirte que si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, ¿qué estás esperando? El Señor está esperando que tú hables y le digas a todo el mundo que Él tiene poder para cambiar sus vidas. Así que ahí está el número de teléfono en pantalla, llámanos o mándanos un mensaje y verás lo que va a hacer el Señor a través de lo que tú digas. Bueno, pues ahora sí estamos ya aquí listos. En este momento tengo en la vía telefónica desde Carolina del Norte a mi hermanita Ana. ¿Cómo está mi hermanita Ana? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Bueno, mi nombre completo es Ana Lilia Ríos Martínez. Soy de Morelia, Michoacán, México, y tengo somos siete en total, 6 mujeres y un hombre. Ah, muy bien, hermanita Ana. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de usted, de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Ana antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, yo vengo a lo que recuerdo es desde chiquita, eh, vengo de una familia católica no practicante, y para mí era pues muy normal escuchar en mi familia. Vivíamos todos con mis abuelitos paternos, éramos una familia muy grande, pero como le digo, no era católica practicante, había muchísima violencia. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía alrededor de 8 años, pues la violencia era mucha, mucho dolor, mucho pleito. Siempre escuchaba hablar testimonios como de que era buena limpia con el huevo, que a tal persona la embrujaron que por eso falleció. Mi tía hablaba mucho que la poseía un perro y que peleaba constantemente con ese perro, e incluso nos lo describía y nos decía que era un monstruo, que ella estaba tanto ahí golpeado porque ella peleaba con él. Entonces, pues nosotros nos atemorizábamos y dentro de lo que cabe creíamos que todo eso era normal. Entonces, pues pasa el tiempo para esto, pues dos de mis tíos y mi abuelito nos tocaban pues, nuestras partes íntimas. Yo pues tenía mucho miedo, yo recuerdo que siempre lloraba mucho, el dolor era muy grande, por eso no podíamos decirle a nuestros papás lo que pasaba, porque aunque vivían ahí, ah, pues los mirábamos muy poco. Mi papá trabajaba mucho para toda la familia. Siempre fuimos los niños arreglados. Ah, Teníamos una tía que nos golpeaba muchísimo a mis hermanos y a mí. Nos echaba gasolina en la cabeza, nos cacheteaba por todo, nos maltrataba mucho. Era impresionante el rencor con el que ella nos trataba. Entonces, así pasó un tiempo y cuando yo tenía 12 años, mis padres deciden emigrar para Estados Unidos. Ya estando ellos acá, yo me quedé con cuatro de mis hermanos más chicos. Una niñita de 1 año y medio y yo tenía 12 años. Cuando ellos emigran para acá, yo no me quedé a cargo de cuidarlos, pero yo como la hermana mayor sentí que era como mi obligación estar al cuidado y al pendiente de ellos. Fue muy duro porque en ese tiempo hacía los abusos por parte de los familiares. Nunca me llegaron a violar, pero el tan solo hecho de que te toquen, te roben tu inocencia, eso fue bien fuerte y más cuando no tienes a quién contarles. ¿Verdad? Yo recuerdo que como éramos los niños animados, no nos daban de comer, nos daban unas patitas de pollo que están riquísimas, pero era muy fuerte ver cómo maltrataban a todos mis hermanos. Mi tía, eh, yo no sé qué le pasaba, a veces nos formaba en fila a todos mis hermanos y nos obligaba a tomar licor. Si no lo queríamos tomar, nos pegaba. A una de mis hermanas llegó a echarle la cerveza en la cabeza, aunque ella no se la quería tomar, y como no teníamos en realidad nadie que nos defendiera, pues nosotros hacíamos caso a veces, aunque no nos gustaban, nos teníamos que tomar el licor. Y sabía horrible porque pues una niña de
12 años, mis hermanos más chicos, todos menores que yo. Pues fue una cosa impresionantemente horrible. Todo ese abuso. Recuerdo que durante ese año que mi papá nos dejó allá, todo el año fue una tortura para mí. Yo no iba a la escuela. Me tuvieron como criada. Yo tenía que poner el listamal para hacer las tortillas. Entonces un día se me quemó porque yo tenía mucho sueño, porque ya era muy tarde. Y me acuerdo que al día siguiente mi tía nos despierta a mi hermana y a mí a cachetadas. Ni siquiera sabíamos qué había pasado. Y nos dice que íbamos a comer y nos metía todo el maíz quemado en la boca para que nosotros no lo comiéramos, que porque eso íbamos a comer por no haberlo cuidado. Y finalmente llega mi papá para allá por nosotros un día sin avisar. Entonces le dio dinero a mi tía para que nos fuera a comprar ropa para traernos para acá porque nos cruzamos ilegalmente para Estados Unidos. Y ella me compra unas zapatillas sabiendo todo lo que se pasa cuando uno es ilegal cruzando para acá. Durante el trayecto teníamos que proteger a mi hermana, la más chiquita, pues tan solo tenía 2 años y medio. Yo, siendo una niña de 13 años, la tenía que cargar todo el tiempo y proteger a todos los demás, porque, pues, aunque mi papá estaba allí, nos cruzó una persona que, pues, ni siquiera conocíamos. Ya estando en el cruce, por tratar de proteger a mi hermana, y estábamos agachados porque ella traía un suéter blanco. Se me salen los zapatos de lo dormido que yo tenía a mis pies de caminar. Entonces, cuando de repente nomás empecé a sentir como mis pies me dolían, de que caminaba sin zapatos y yo no me había dado cuenta que ya no traía zapatos, pues mis hermanos corrieron y yo me quedé atrás con mi hermana la más pequeña. Y recuerdo que mi hermano se regresa por mí a buscarme y ya se dio cuenta que yo no traigo zapatos. Todos se quitaron los calcetines para yo podérmelos poner. Cuando llegamos para acá, después de como 8 días, ni siquiera sabíamos dónde estábamos nosotros. Ya llegando para acá, pues llegamos con mis papás a vivir. Mis papás ya tenían, como les digo, aquí un año. Vivían en la casa del ranchero donde trabajaban, en el tabaco. Él, mi papá, pues, como les dije antes, era alcohólico. Él tomaba mucho y siguió una violencia impresionante porque, pues, golpeaba a veces a mi mamá y a todos nosotros, pues, nos maltrataba. Yo entré a trabajar a los 13 años en el campo, jornadas completas. Era muy difícil y muy pesado el trabajo, pero pues teníamos que sacar fuerzas donde no teníamos para seguir adelante. Así pasó el tiempo y cuando yo tenía cerca de 17 años, cansada de tanto maltrato, y yo miraba que no era nada feliz. Un día llega uno de los tíos a la casa que me tocaba cuando yo era niña y yo pensando que me podía hacer daño, me fui de la casa con un muchacho que había conocido hacía un mes y era mi novio y nadie sabía en mi casa que él era mi novio. Y me escapé pensando que iba a tener una vida más feliz con él. A los 2 meses salí embarazada y tuve a mi primer hijo. Después pasó el tiempo y tuve a mi hija para esto. La familia de él nunca me quiso. Mi esposo le dijo que a los 2 años que tenía mi hijo de nacido, le dijo que se quería casar con mi hijo para la iglesia y su familia le dijo que no, que para qué, que nada más yo lo quería atrapar, que no había necesidad de casarse. Pues mi esposo no les hace caso y nos fuimos a casar a Morelia, de donde yo soy. Mi esposo es de Santa Clara, Durango. Finalmente, gracias y bendito Dios, tuvimos el sacramento del matrimonio. Pasó el tiempo y después tuvimos a mi hija. Eh, entonces, pues así siguió las cosas con la familia de él, pues nunca fueron muy buenas. Siempre decían que yo era una prostituta, que yo lo engañaba, que yo nada más lo quise atrapar. Y yo de verdad nunca entendí por qué decían eso, porque pues yo era una señora de mi casa. Sufrimos mucho con mi esposo para llegar a ese punto de formar un hogar.
porque pues al principio sufrimos mucho, no teníamos nada, ni él ni yo. Ya yo me fui con él a ciegas, no sabía ni dónde iba a vivir, terminé viviendo con mi suegra, pero cuando yo tenía 3 meses de embarazada de mi hijo, pues por problemas que ellos ya tenían, terminamos durmiendo en un carro por varios días, yo embarazada, hasta que finalmente mi esposo juntó dinero y pudimos encontrar un lugar para poder vivir. Ya cuando nace mi hija, con el tiempo, un día llega mi esposo y me dice, ¿dónde está el amante que tienes? Y llegaba buscando abajo de las camas, donde quiera. Y pues yo decía, pues que busque, ¿verdad? Nunca la encontré nada, porque pues yo no tenía nadie. Así pasó el tiempo y siempre las intrigas por parte de su familia. Pues mi esposo empezó a conocerme y él sabía que pues yo no era una mujer. Yo era muy dedicada a, a mi hogar, a él, por la parte y la necesidad que yo tuve de una familia cuando era una niña. Yo me vivía por mi esposo y trataba de cuidarlo y mantenerlo siempre feliz y contento porque pues yo estaba tan necesitado de una familia. Yo lo que era lo que iba yo a lograr siempre, era tener mi familia unida. Y ya después de mucho tiempo llega mi esposo y me dice, Ana, eh, me acabo de dar cuenta de que mi mamá está embrujada y que la tienen a plazo y si no vamos a curarla se va a morir. Y me dieron el número de una persona y pues vamos. Y yo dije, pues vamos, como yo venía de una familia que pues eso era normal, dije, pues vamos y vamos a curarla. Mi suegra no podía caminar y cuando llegamos con esta persona, tuvimos que hacer cita, llegamos y ella nos dice que ella se va a curar, pero que teníamos que tener mucha fe. Entonces, efectivamente, eh, la curó y mi suegra sale caminando de ahí. A los poquitos meses me doy cuenta de que mi esposo me era infiel y me dolió muchísimo porque yo lo que quería era una familia y yo no le daba motivos para eso. Su misma familia vino y me dijo que él era la persona, aunque lo que querían era que yo lo dejara. Entonces yo empecé a hablar con esta persona, pues que según curaba, y ella me dijo que sí, que efectivamente él me estaba engañando y pues para mí fue un dolor muy grande. Hablé con él y pues se arreglaron los problemas, pero digamos que yo seguí en contacto con esta persona. Y se creó una amistad que yo creí que era sincera de mi parte con ella. Eh, Al principio pues te van envolviendo porque pues según ella era una persona que curaba su brujería, pero que era blanca, supuestamente. Ella usaba mucho a Dios, usaba puras velas blancas y siempre me hablaba de que cree en Dios y que lee la Biblia y usaba para todo a Dios. Y yo cuando llegué a ir a su casa, ella tenía pues la Virgen, los rosarios, cosas así. Entonces, como la familia de mi suegra también cree mucho en brujería y todo eso, supuestamente ella siempre me hacía trabajo, era lo que me decía la persona, de separar a mi esposo y a mí. Llegó un momento de que pues yo empecé a involucrarme muchísimo con ella y yo ella me empezaba a decir que tienes que protegerte, tienes que, mira, no te voy a cobrar nada, voy a hacer todo, tú no me tienes que pagar ni un peso, yo porque te quiero y te estimo, te voy a hacer esta protección, pero si no funciona, pues entonces vas a tener que pues para pagar las cosas que necesito, a mí no me tienes que pagar nada, solamente son las cosas que voy a necesitar. Y pues yo le creía, yo tenía la necesidad de creerle porque pues realmente a veces el sufrimiento era mucho y todas las cosas que hacían. Entonces así fue pasando el tiempo, pero para esto pues los trabajos nunca, digamos, las protecciones nunca eran suficientes. Siempre terminaba yo mandándole dinero para hacer todo tipo de protección, que yo nunca hice un trabajo para nadie, simplemente lo que hacía supuestamente era protegerme a mí, proteger a mi familia. Cosa pues que ya después me di cuenta estaba equivocada. Eh,
sí, no sé ni cuánto dinero le solté a esa persona. No, no en el mismo tiempo, sino que conforme pasaba el tiempo y los años, siempre era algo. Si yo no le llamaba a ella, me llamaba a mí, Ana, miro que te van a hacer este trabajo, tienes que protegerte. Llegó al punto de que yo traía dijes de protección, que ella me decía que eran protecciones buenas, que, como le digo, ella siempre me hablaba de Dios, me hablaba de que Dios me estaba cuidando y de que yo tenía un don. Empecé a envolverme con esto, de que tú tienes un don y que te vas a hacer un trabajo para Dios, que Dios te quiere con él y de que de verdad que yo empecé a creérmela, que realmente Dios tenía algo para mí y que yo pues tenía el don. Entonces después fueron escalando las cosas porque para esto yo tenía que pagarle a ella para que protegiera mi don, porque supuestamente había muchas personas que saben reconocer esos dones y te los roban para hacer cosas malas. Obvio que mi intención jamás fue hacer algo malo. Entonces yo de una manera pues quería proteger todo eso que ella me decía. En el momento que yo dije que sí quería proteger el don que supuestamente Dios me había dado para curar gente, las cosas escalaron a un nivel horrible. Empecé a escuchar voces que me decían que tenía que hacer ciertas cosas. Yo no podía leer ningún artículo de la Biblia porque me daba mucho miedo. Aquí empecé a escuchar muchas cosas en mi casa, como ruidos. Escuchaba como si alguien estuviera dañando las láminas abajo de la casa. Empecé a escuchar muchas cosas que no estaban correctamente y que a mí me daban muchísimo miedo. Yo le hablé a ella y me dijo que me tenía que hacer otro trabajo para proteger, que porque era el mal que me quería meter miedo para yo no hacer lo que Dios tenía para mí. Pues ahí voy y le suelto otra vez dinero, pero no eran cantidades poquitas, eran de 1,400, de 1,700, siempre era dinero. Y yo no tenía dinero, pero siempre buscaba la manera. Para esto yo hacía todo esto a espaldas de mi esposo, porque pues mi esposo a veces me decía, Ana, algo no está bien, ya tienes que separarte de esa señora, te va a pasar algo, mira, no le hagas caso, pero pues como ella siempre me hablaba de Dios y que Dios, entonces, pues yo quería estar cerca de Dios y agradar a Dios. Como le digo, en el momento que yo dije que sí, empecé a tener muchas pesadillas, empecé a sufrir, mi familia estuvo un caos un día de repente en el trabajo. Agarré y me vine del trabajo como a las 3 de la tarde, me vine corriendo en la camioneta y las voces me decían que tenía que cerrar los ojos y que Dios iba a guiar mi camino. Pero algo me decía que no podía cerrar esos ojos, algo me decía que no. Entonces yo no sé cómo pude llegar a mi casa, pero las voces me decían que afuera de la casa me iba a estar esperando mi suegro y que él me iba a dar la bienvenida. Pero mi suegro había fallecido hacía años, entonces eso me dio muchísimo miedo a mí. Pues le hablé a una de mis hermanas y le dije, algo me está pasando. Las voces me dicen que tengo que irme, que tengo que manejar, que irme de aquí, que algo me va a pasar si no me voy. Entonces ella me dijo, no te muevas de la casa, por favor, no te vayas. Mi teléfono ya no tenía pila. Y como pude, vine y busqué un cargador y lo conecté. No sé qué tanto tiempo pasó. Llegó mi hijo y uno de mis cuñados. Y yo estaba incontrolable. Yo rezaba y agarraba los dijes que ella me había dado de protección. No sé qué palabras decía porque ya no me acuerdo, pero yo rezaba algo que ella me había dicho que yo tenía que decir. Pero ya no me acuerdo qué soy yo porque Dios me borró esas palabras de mi mente porque ya no recuerdo qué era lo que yo decía. Pero mi hijo y mi cuñado estaban espantadísimos de verme así. La gatita llega y mis hermanas, llegó mi esposo, pero yo los miraba como que no eran ellos, yo los miraba como que era el demonio, que me querían hacer daño.
Llegó la ambulancia, no me pudieron llevar al hospital porque yo me negué. Yo lo único que sabía era que yo tenía que caminar y caminar y caminar. Pero no sé por qué yo quería hacer esas cosas. Ya no era yo, como que no sé qué me pasó, si algo se me metió, no sé. El chiste que finalmente vino la policía por mí y me llevaron arrestada al hospital. Yo estaba tomando un medicamento que la señora me había dicho que podía tomar para bajar de peso, pero yo estaba tomándolas incontrolablemente porque ya mi mente no sabía qué hacía, si me las tomaba o no me las tomaba, no dormía, no comía, todo se salió fuera de control. Cuando yo caigo al hospital, mi mente seguía muy confusa, no sabía lo que estaba pasando. Para mí en ese momento era un sueño lo que yo estaba viviendo. Pero las voces me atormentaron muchísimo. Me decían que mi padre había muerto, que mis hijos no eran mis hijos, que ya afuera todo el mundo era un caos, que ya no había gente viva. Me decían muchísimas cosas. Yo escuchaba como mis hijos me hablaban y me decían, mamá, mamá, aquí estoy. Yo no les podía ni ver, ni cuidar, ni defender. Y me torturaron. Muchísimo esas voces me decían que yo tenía que odiar todo lo que yo comía, me lo vomitaba porque me hacían ver que era como un perro, todo lo que yo me comía, todo lo vomitaba. Me acuerdo que ni siquiera sabía qué día era, ni si era mañana, ni si era noche, ni siquiera que me tenía que bañar, ni hacía nada. Lo único que me acuerdo es que me había acostado en una cama abajo en el hospital y yo me veía así como que yo iba para el techo y empecé a caminar por lugares muy oscuros y me dolían mucho mis pies de tanto caminar. Llegué a una puerta y toqué, pero nadie me abrió. En eso miré como una mano salió del techo, como si fuera un rayo de luz, y me levantó y me dijo, tienes que pararte y tienes que ir a comer. No sé cómo llegué a la mesa y estuve comiendo, era la hora de la comida. Yo me acuerdo que caminaba y comía sin siquiera saber qué estaba haciendo, pero algo me decía que tenía que comer para poderme recuperar. Empecé a comer y ahí empecé a recuperarme un poco, pero las voces no se iban. Y los médicos me preguntaban si yo seguía escuchándolas. Yo les decía que sí, porque algo me decía, tienes que decir la verdad. Finalmente salí del hospital y cuando salí del hospital toda mi familia estaba peleada. Era un caos afuera. Mi esposo culpaba a mis hermanas de que mis hermanas eran las que me habían hecho esto. Ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Todos peleados afuera. Mis hijos viéndome con muchísimo miedo. Ya no sabía qué hacer. Mi esposo me decía, no te tienes que recuperar, ¿qué te está pasando? Y yo le decía que no sabía qué me había pasado. Finalmente, sin saber qué me había pasado, le llamé a la persona que era la que hacía los trabajos y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, Ana, es que tú tronaste el trabajo. Siempre me culpaba de las cosas que supuestamente no salían bien. Para esto yo todavía seguía creyendo en ella. Finalmente, no sé cómo fui a parar a una mesa de sanación donde estaba un padre exorcista. Y ahí como que la cosa empezó a cambiar porque yo como que ya dudaba de ella. Finalmente hice una cita con el padre porque yo me seguía sintiendo mal y seguía escuchando voces. Cuando fui con el padre, le expliqué todo lo que había pasado y me dijo que no, que yo no tenía ningún don, que esa persona me había engañado y que no hay cosa de que bruja blanca o bruja mala. La bruja es bruja y la persona que hace mal. Ahí se disfrace de lo que sea. No es bueno hacer eso de brujería por ningún motivo, ni siquiera para protección, porque lo único que nos protege es Dios. Pues de ahí yo salí muy confundida, pero yo siempre aferrándome a Dios y aferraba a Dios todos los días, aunque mi familia ya no se hablaba.
pero yo seguía teniendo la fe en Dios y que algún día todo iba a pasar para bien. Entonces dejé de hablar con esta persona y me acerqué más a la iglesia y yendo a misas de sanación. Para esto yo no sabía que existían horas santas, que es el salir santísimo, que uno podía ir a hablar ahí con el Señor. Un día ya había dejado yo todo esto. Un día de repente mi esposo me dice, Ana, siento algo aquí en mi cuello. Y fuimos al médico inmediatamente y le detectan cáncer, etapa 4, y le dan 3 meses de vida. Por ningún motivo yo siquiera pensé volver a buscar a esta persona porque yo ya había entendido que el único que sana es Jesús. Entonces su familia empezó a venir a decirle a él que se tenía que curar de brujería porque él no tenía cáncer, que él lo que tenía era que yo lo tenía embrujado y que lo que quería era que yo lo matarlo a él. A mí me dolió mucho saber esto porque yo amaba a mi esposo, ya teníamos 27 años juntos. ¿Cómo iba a ser yo capaz de quererlo matar? Entonces, finalmente mi esposo habló conmigo y me dijo, mira, ellos vienen y me dicen, ¿esto qué hago? Le dije yo, si tú te llegas a curar de brujería, tú te puedes morir y te vas a ir al infierno. Y yo te quiero muerto, pero en la gloria de Dios. Ellas, gracias y bendito Dios, no les hizo caso. Mi esposo falleció hace 2 años y 4 meses, pero mi esposo se entregó a la gloria de Dios, comulgó hasta el último día. Como ya no podía salir, mis hermanas le traían la comunión a la casa y yo empecé a ver qué bonito era el Señor cuando uno se entrega a Él. Cuando falleció mi esposo, después de 1 año yo pasé un tiempo muy triste, porque de repente me venían dudas, porque yo iba a la iglesia, pero no sentía esa, esa chispa en mi corazón. Yo iba por ir y por cumplir con misa. Un día estaba sentada en la sala de mi casa y empecé a pensar, Dios mío, no tengo nadie con quien salir, no tengo nadie que me llame. Yo tengo mis hermanas, mi mamá, pero ellas tienen su vida, yo no quiero interrumpir el tiempo que ellas tienen con sus esposos, porque yo ya pedí al niño y sé la necesidad que es tener, aunque sea un ratito de compañía con tu esposo. Entonces yo trataba de no molestarlas cuando estaban sus esposos ahí. Y un día estaba yo sentada en el sillón y estaba pensando todo eso. Dios mío, ni siquiera tengo quien me dé un abrazo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Mis hermanas habían vivido el retiro de Maús años antes y me invitaban, pero yo me negaba. Me negaba porque yo decía, tenía la necesidad de ir. Pero algo me decía que no fuera porque yo me podía volver a poner mal como me había ido a parar al hospital y me daba mucho miedo lastimarlas a ella. Por eso las rechazaba, me peleaban, las insultaba y les decía que no voy, no voy. Y hay veces que aunque pagaban y ya estaba para ir el mismo día del retiro, me arrepentía y me quedaba. Pero un día estaba en la iglesia, ese esposo es santísimo. Y empecé a llorar incontrolablemente porque volví a escuchar las voces que me decían que era mi esposo, que Dios me había dado permiso de decirme cuánto me quería. Para esto, algo en mi corazón me decía que eso no estaba bien. Entonces, hablé a mi hermana el día siguiente, era un martes, y ellos iban a tener un retiro en el Baúl el viernes. Y le hablé y les dije, sí voy, sí voy, pero yo todavía al tener les dije, no voy a pagar ni un peso, nunca voy a ir a servir. Yo solamente voy a ir porque quiero saber qué se siente. Y me dijeron, está bien, no te preocupes, yo voy a pagar tu mente, no tienes que servir, no tienes que hacer nada. Y le dije, está bien.
me presentó el viernes que fuimos al retiro. Y yo, mi mente vagaba, yo ni ponía atención a lo que estaba pasando, porque algo no me dejaba concentrarme. Pero el sábado, cuando viví una cosa maravillosa, alguien de repente solamente llegó y me abrazó. Y ahí fue donde me di cuenta que Dios estaba conmigo, que Dios me estaba devolviendo el abrazo que yo le había pedido. Después de la muerte de mi esposo, ahí yo me di cuenta que todo lo que yo había hecho con la brujería y todo eso no estaba bien, que era una trampa, que las voces que yo escuchaba eran de demonios que no me dejaban en paz hasta que yo me entregué al Señor por completo. Yo le pedí perdón a Jesús y le dije que yo lo iba a servir hasta que Él me lo permita. Me arrepentí mucho de haber despreciado todas las invitaciones que me hacían mis familiares, mis hermanas, incluso a mi clase en la iglesia las despreciaba. Pero gracias a Dios que abrió mis ojos y ese día se me cayó una venda y me di cuenta de todo lo que había pasado, todo el engaño que yo había sufrido por creer en cosas que no debemos creer, que Dios siempre está con nosotros, que no necesitamos más protección que la de Él, que Él siempre está ahí, que nosotros somos los que lo hacemos a un lado. Después, yo salí del retiro y mi vida cambió completamente. Me siento la mujer más feliz del mundo, aunque sin mi esposo, pero feliz. Yo jamás pensé que después de su muerte yo iba a poder ser feliz. Ahora le sirvo al Señor. Yo soy ministro de la Sagrada Eucaristía. Ayudo y soy asistente en el catecismo. Y ayudo a llevar la comunión a los enfermos porque yo vi la necesidad que tenían los enfermos, así como mi esposo, que no podía salir, que no podía moverse. Yo así quiero devolverle a Dios un poquito, lo mucho Hermanita, que me ha hecho. hermana, Mande. cuéntenos un poquitito más a detalle cómo comenzó lo de su esposo y qué es lo que usted vio, cómo se manifestó Dios ahí en su enfermedad. Cuéntenos, por favor. Bueno, la enfermedad de mi esposo cuando comenzó, al principio fue muy difícil porque él no quería contarle a nadie. Él que tenía cáncer, ni siquiera a mis hijos. Eh, Cuando el doctor les dice posiblemente puede ser cáncer, una cosa impresionante porque nuestro mundo giraba para todos lados. Nunca pensé que él pudiera llegar a tener cáncer, mucho menos él. Estábamos en un matrimonio muy bonito, ya nos entendíamos muy bien, ya nos habíamos alejado de todo lo malo, luchando contra su familia que siempre nos había querido separar. Entonces el proceso de la enfermedad fue muy difícil porque pues no sabe uno qué hacer. En la familia nunca había habido cáncer, no sabíamos de dónde venía y para dónde iba, o sea, no sabíamos ni qué hacer. Yo, la verdad, a veces buscaba información en internet, qué poder hacer, cómo lidiar con el cáncer. Para mi esposo fue muy difícil porque él sabía que pues yo me iba a quedar sola con mis hijos, aunque para serles sincera, él jamás pensó que se iba a morir. Él se entregó completamente a Dios. Pasamos un tiempo muy difícil porque él recibió quimioterapia. Le dieron 3 meses de vida, pero para la gloria de Dios, mi esposo fue un milagro, duró 1 año y medio con cáncer. Él luchó mucho, se entregó a Dios. Cuando él podía, él iba a la iglesia. Cuando no, como le digo, mi familia le traía la comunión, pero fue un proceso muy difícil para él, para mí, para toda mi familia, para mis hijos. Cuando mis hijos venían a verlo, él les mentía, les decía que estaba bien, que no tenía nada, que él estaba bien, que es que él no sentía nada, pero era mentira. Mi esposo sufría mucho de dolor, el cáncer le empezó en el cuello,
le salieron bolas. Entonces, cuando el doctor nos dijo que todo su pecho estaba invadido, él tenía cáncer de linfoma, entonces no se podía operar. Fue una época y una etapa muy difícil porque pues, las quimioterapias no le funcionaban. Le dieron 4 diferentes rondas de quimioterapia hasta que su cuerpo se fue apagando, pues poco a poco. Él luchó muchísimo, nunca se quejó de dolor. Yo lo veía y yo me quedaba impresionado porque mi esposo anteriormente con una gripa, él se encamaba y con el cáncer, mi esposo no, nunca se dejó caer. Yo creo que Dios sobró en él y le demostró que él estuvo con él, que no necesitaba ir a ser curado de ninguna brujería para poder sanar, porque eso en realidad es un gancho para atraparte y llevarte por el camino incorrecto. Entonces, pues él, todo ese tiempo fue muy difícil para él, aparte de eso, porque pues no tuvo el apoyo de su familia. Como les digo, su familia nunca pensó que él realmente tenía cáncer, que lo que era pues que estaba embrujado. Entonces, pues no venían a verlo. Mi suegra y una de mis cuñadas son vecinas de nosotros y pues él les miraba pasar. Mi esposa las quería mucho, a pesar de todo, y le dolía mucho que su familia no lo apoyara en ningún sentido, porque siempre que venían, pues lo único que querían era convencerlo de irse a curar de brujería. Entonces él, pues, como que se desanimó. La enfermedad en sí es muy difícil. Usted sabe que la palabra cáncer asusta demasiado. Es algo que no se puede ni entender, porque te llega como de rayo, que te lleva. Él le daba muchísimo dolor. Cuando le dieron las quimioterapias, se le quitó casi todo, pero le quedaron unas bolitas cerca de los riñones y de ahí se le volvió a regar nuevamente por todos lados de su cuerpo. Fuimos a la iglesia y un padre nos eh, renovamos nuestros votos. O sea, él se entregó al Señor completamente. Él hasta el último momento pudo comulgar, pero todo el proceso de su enfermedad hasta su muerte fue muy difícil. Yo tuve que venir a trabajar a la casa. Yo solamente trabajaba como 20 horas a la semana para poder ayudarlo, para poder atenderlo, porque pues usted sabe que aquí todo eso está muy caro. Nos quedamos en la calle, porque para que te puedan ayudar con los medicamentos que valían más de $50,000 o 4 horas de quimioterapia, no teníamos que tener más $3,000 en propiedades. Y eso fue muy difícil porque pues nosotros no era que estábamos ricos, pero pues apenas mi esposo había empezado una compañía que solamente le duró como 4 meses porque pues ahí empezó el cáncer. Entonces prácticamente nos quedamos en la calle. Es muy difícil lidiar con la enfermedad, sin dinero. Como les digo, yo tengo mi familia por parte de mía, pero pues, a veces a uno le da pena pedir. Uno como puede la va sobrellevando. Tenía el apoyo de mis hijos. Mi hija es mamá soltera y ella vivía en un departamento con otra muchacha tratando pues de salir adelante con su vida, pero cuando le dijeron a mi esposo que tenía 6 meses de vida, realmente pues mi esposo muere. Y fue muy difícil para mí porque pues, me quedé sola con mis hijos. Ellos tienen su vida, pero no es lo mismo. Ya cuando se muere tu pareja, ya era mi esposo durante 27 años, ya era el amor de mi vida. Aún ahora sigue siendo el amor de mi vida, por eso yo no he podido hacer mi vida. Yo lo sigo amando. Recuerdo la necesidad de cariño que yo tuve desde chiquita. Entonces, para mí, pues mi esposo era mi mundo, era todo para mí. Y aún hasta ahora, Diosito sabe, pues por eso yo creo que no me ha mandado a nadie, porque yo lo sigo amando.
y me doy cuenta todo el tiempo que desperdicié creyendo en cosas y en personas que no debía, así como mi suegra, al creer en una persona que me dice que yo tenía embrujado, a mi esposo se perdió de darle a mi esposo los últimos momentos de felicidad. Gracias a Dios que ahorita me ha dado la fuerza de seguir adelante. No hay nadie más grande que Dios. Ellos mienten, nos dicen lo que uno quiere escuchar. Te dicen realmente, sí, hay veces que uno mismo va y les da la información que ellas usan en nuestra contra. Ellas lo único que quieren es dinero. Usted no se imagina que tanto dinero yo pagué durante tantos años creyéndole a ella. Porque yo voy a serle sincera, yo tenía amuletos, ella me daba perfumes de protección, ella me daba tanta cosa en mi casa, pero usaba puras cosas naturales. Pero si yo no pensé que era malo. Por eso les digo, no gasten eso en cosas así. El único poderoso es Dios, es el único que me ha devuelto la vida. Yo vi el grande del Señor cuando tuvo misericordia de mi esposo y que lo llevó. Porque ahí está la misericordia de Dios. Se imaginan si yo hubiera hecho algo, o hubiera dejado que mi esposo se fuera de brujería. Él igual se hubiera muerto, porque es el plan de Dios. Entonces, no desperdicien su tiempo, sus energías, entreguen su vida al Señor. Si tenemos que sufrir una enfermedad, sufrámosla con gusto. Porque hasta en esos momentos Dios no nos abandona. A mi esposo no lo abandonó. Cuando él creyó necesario, lo curó de su enfermedad. A veces no entendemos que la cura para una enfermedad es la muerte. Y Dios todo misericordioso siempre está ahí. El emplear un peso en cosas así, lo único que nos lleva es un camino hacia el infierno. Eso fue lo que yo entendí.